profesor Eduardo Martínez Robles. Él es maestro en finanzas y candidato a doctor en estudios fiscales. También es coordinador de la maestría en finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. El profesor Eduardo se conectará con nosotros a través de esta videoconferencia, así que, profesor, le damos inicio a su ponencia. Muchas gracias, saludos a todos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, aunque sea de forma remota. Me hubiera encantado estar allá en Santander, en esta ciudad que también nos ha tratado a los mexicanos, y agradecer muchísimo, primero que nada, la invitación por parte de las autoridades al maestro Giovanni Villalba, que siempre ha tenido finas atenciones con su servidor y que el día de hoy no ha sido una excepción. Comentarles, antes de iniciar esta conferencia, que cuando hablamos de la deuda, o la deuda externa, o la deuda interna, o la deuda de los países, pues hablaremos de que una gestión sostenible tiene que ver con las perspectivas que tenga cada quien. Yo ahorita, por ejemplo, veo que hay algunos de ustedes sentados en cierta parte del público. Imaginen, me gustaría empezar con esta pequeña reflexión. Imaginen que la silla en donde ustedes están sentados en este momento es prestada. Imaginen que no es suya y que están sentados ahí nada más por un rato con la encomienda de hacer que esta silla se vuelva mejor o de ocupar esta silla por un lugar determinado con un fin específico. En ese sentido, imaginen que ustedes pudieran pedir dinero prestado para mejorar la silla donde ustedes están sentados. Entonces dijeran, bueno, a mí me gustaría pedir prestado para, alguien dirá, pues para ponerle un par de cojines, alguien dirá, pues para cambiarle de color, alguien dirá para hacerla más alta o más baja. Y ahora imaginen por último que esta deuda que ustedes están contrayendo para hacer las modificaciones a la silla, no la van a pagar ustedes, sino la va a pagar el que sigue de sentarse en la silla. ¿Se sentirán cómodos con eso? ¿Qué dicen? Pues si yo estoy sentado en la silla ahorita, sí, que se preocupe el que viene, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la deuda estatal. Cuando un estado se endeuda, adquiere ciertos recursos prestados y estos recursos prestados generan que la gestión no la pague la persona que se está endeudando directamente, sino aquel gobernador o gobernadora que viene detrás, aquel presidente municipal, aquel presidente del país. Entonces, esto genera importantes situaciones porque primero, para definir la deuda, acordémonos que son el traer los fondos futuros, el traer los flujos de efectivo futuros que no tiene aún un Estado. Lo podemos llevar esto a una persona, a una empresa o a un gobierno. Entonces, tú estás adelantando los flujos que aún no tienes. Hay alguien que te está prestando el dinero y a cambio de poder tú adelantar estos flujos, tienes que pagar una ¿qué? Una tasa de interés. La tasa de interés entonces será el costo que tiene los flujos futuros que aún no llegan. Y esto tendrá diferentes condiciones. Si yo te voy a prestar dinero para cambiar la silla, pues yo tengo que asegurarme primero que lo pagues. ¿Qué es lo que a mí más me importa? Que me pagues ese recurso que te estoy prestando. Entonces, ¿qué creen que pasaba llevando esto al concepto del gobierno? Un gobernador pedía dinero prestado. Cuando llegaba el siguiente gobernador, pues se daba cuenta que tenía que pagar intereses de un préstamo que ya se había ejercido antes de que él llegara al poder. Y entonces, como ya se había ejercido ese recurso y ese dinero ya se había gastado, la gente no veía que de él fuera alguna obra, pero él la tenía que pagar. ¿Qué creen que hacía entonces el gobernador? Pues pedir más dinero prestado. ¿Sí? Entonces, acordemos, cuando hablamos de los ingresos de un estado o gobierno, acuérdense, hablaremos de que los ingresos son una cantidad finita, o sea, es la cantidad limitada de recursos que tiene un estado para hacerle frente a todas sus obligaciones. Entonces, el estado va a tener ingresos, el estado va a tener egresos, y a esta diferencia entre los ingresos y los egresos se le va a llamar superávit, si es que tiene mayor ingresos que egresos, y déficit, si es que tiene mayor egresos que ingresos. Entonces, acuérdense que un estado y un gobierno no se manda solo. Cuando llega la nueva administración no pueden correr a los policías, no pueden correr a los enfermeros, no pueden correr a todo el aparato público. Entonces van a tener una cantidad limitada nada más de dinero entre los ingresos y los egresos. A esa cantidad de dinero se le llama el espacio fiscal que tiene un gobierno. Y de ese espacio fiscal es que se tienen que pagar los intereses de la deuda.
Pues nosotros, en la Universidad de Guadalajara, estamos haciendo un análisis sobre la importancia de la gestión sostenible de esta deuda pública, centrando justamente la atención en reformas y estrategias que México ha implementado que pueden servir como un modelo para el resto de países. Lo adelanto, México no ha resuelto el problema. En México tenemos también una deuda pública que es grande, que es de un tamaño importante, ser más o menos como del 35-40% del Producto Interno Bruto del país. Es una deuda pública muy grande, pero en el 2017 hubo un parteaguas. ¿Por qué? Les platico el objetivo. Nuestra intención es evaluar cómo la gestión fiscal de las personas que piden dinero prestado tiene un impacto en el futuro económico de una región y cómo podemos hacerle frente a estas crisis y promover un enfoque proactivo. Fíjense bien esa palabra. Un enfoque proactivo, que estamos acostumbrados a que ocurra la desgracia. En México tenemos un dicho que dice, ya muerta la niña, a tapar el pozo. Entonces, la intención es que las gestiones de la deuda vayan en forma propositiva y generen justamente las capacidades o las cualidades para, pues, que las personas puedan desarrollarse, puedan vivir. Hay tres problemas fundamentales con respecto a la deuda. El primero, el pago de los intereses. Imagínense que el 1% de todo el PIB se utiliza para pagar intereses. ¿Qué quiere decir? Que en 100 años le has dedicado el 100% de tu PIB a pagar la deuda pública. Más o menos son números rancheros, le decimos nosotros. Es decir, hay variables importantes que se están dejando fuera, pero estoy tratando en términos didácticos de bajar esta información para que todos la podamos entender. Entonces, del 1.06% al 1.1%. O sea, 94 puntos de punto porcentual en un año, en el espacio de un año. Entonces, imagínense la importancia que esto había tenido, ¿sí? Dos, ¿cuál es el impacto de esta deuda? ¿Cuál es el impacto de esta deuda? Imagínense, les platico nada más del estado en donde yo vengo, que es Guadalajara, que es Jalisco. En el estado de Jalisco tenemos una deuda más o menos como de 36,000 millones de pesos mexicanos, que son algo así como casi 2,000 millones de dólares de deuda. Si nosotros tenemos una deuda a una tasa, que nuestra tasa está más o menos del 11%, yo estaré hablando de que son 2,000 millones de dólares por 0.11, pues son casi 220 millones de dólares al año que estamos pagando nada más de intereses de la deuda. Son cantidades enormes de dinero. Imagínense lo que haría, por ejemplo, Santander de Quilichao con 220 millones de dólares que se están yendo en Jalisco nada más, pues como el pago de estos intereses. Entonces, ¿la deuda está mal? Yo les preguntaría, ¿está mal endeudarse? Pues no. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, habrá quien diga depende. Depende. Porque si yo les dijera a ustedes, voy a pedir dinero prestado para comprarme una casa, bueno, pues qué bueno que el profe tenga casa. Voy a pedir dinero prestado para comprar un auto, bueno, pues está invirtiendo el dinero de la deuda. Pero en Jalisco, hace como 5 años, gran parte del dinero de la deuda pública que se adquirió para mitigar los efectos del COVID se utilizó para pagar una consultoría en imagen y generar la marca ciudad Guadalajara, Guadalajara. Nadie está dudando de las capacidades y las cualidades que tenga la creación de una marca, pero a lo mejor endeudarse para crear una marca no resulta ser la mejor estrategia, sobre todo cuando hablamos de los estragos del COVID. ¿Ustedes recuerdan lo importante que fue? Entonces, el tercero, ¿cuál es la estrategia que tiene que generar un gobierno para decir, bueno, si ya decidimos endeudarnos, hagámoslo de forma inteligente? Habrá una formulación, habrá objetivos claros, lineamientos, el alcance, una estrategia para mitigar los riesgos, cómo promover que la deuda tenga un manejo sostenible. Pues en México creamos algo que se llama la Ley de Disciplina Financiera, que entró en vigor en el 2017, fíjense, hace 7 años. Entonces, en el 2017 entra en vigor esta Ley de Disciplina Financiera. ¿Por qué? Porque antes, en el 2016, había algo como un ciclo continuo de endeudamiento por parte de gobiernos estatales y municipales. ¿Qué quiere decir? Lo que les estoy diciendo con respecto de las sillas que ustedes estaban ocupando, que en el momento en que el nuevo gobernador llegaba a ocupar esa silla,
se daba cuenta de que el dinero pues ya se había gastado y ahorita tenía que pagar él un interés, una tasa, que era una tasa de interés, una mensualidad, un capital. Y entonces nada más había tres sopas para ese gobernador. Uno, o aumentaba los impuestos para que a través de obtener una mayor recaudación, miren, aquí ya me apoyó una manita, a través de obtener una mayor recaudación, se generara un mayor ingreso para el Estado y este mayor ingreso se tradujera en obras que pudiera ver la ciudadanía. O dos, buscaba recortarles, ay, híjole, aquí ya los efectos se pusieron medio extraños, buscaba recortarles ingresos a ver, va de nuevo porque aquí me distrajo el efecto este, ¿no? Ya no voy a utilizar las manos, no vaya a ser que... la primera opción era que el Estado buscara aumentar los impuestos y nadie quiere que nos aumenten los impuestos. La segunda opción era que el Estado recortara impuestos, que el Estado recortara impuestos. ¿Alguien me habló? ¿Alberto? No, ¿verdad? No, parece que no. Muy bien. La segunda era que el Estado recortara impuestos a cosas que ya las tenía. O sea, si educación ya tenía cierta cantidad de impuestos asignados a través de ingresos para la infraestructura, pues yo recortarle esos ingresos a los programas. Entonces, aumentar los impuestos o recortar los ingresos. O la tercera, seguirse endeudando. Pues los gobiernos optaban siempre por la tercera o casi siempre por la tercera. Y entonces entramos en un ciclo continuo de endeudamiento por parte de gobiernos estatales y municipales. O sea, en el 2016 el gobierno de México dice, vamos promoviendo una ley que meta a todos los estados en cintura y que les dé las reglas claras para que la deuda vaya siendo propositiva y vaya generando esquemas de financiamiento para que los estados construyan, desarrollen, generen y que estos entes públicos no se endeuden menos, con bajas tasas de interés y que si se endeudan, pues tengan un objetivo. ¿Para qué? Y entonces el objetivo de la ley era fomentar la sostenibilidad de las finanzas públicas de los gobiernos estatales, o sea, que la deuda pública que va teniendo, que la finanza pública vaya siendo sostenible. Si tú ganas 100, pues lo normal es que gastes menos de 100, ¿sí? Entonces, la ley de disciplina financiera constaba de tres ejes fundamentales. El primero, lo voy a hacer con esta mano así. El primero, la moderación en el crecimiento de la deuda, que si bien la deuda seguía creciendo, pues buscáramos que este crecimiento fuera en un nivel menor y que se hicieran estudios para revisar cómo el crecimiento de la deuda se estaba analizando. El segundo, que hubiera transparencia y responsabilidad con respecto de la gestión de la deuda. Es decir, que de forma obligatoria, fíjense lo que dice aquí, de forma obligatoria, se publicaran informes detallados sobre dónde entra el apartado de la deuda dentro del ejercicio del gobierno. Ah, ¿te vas a gastar dinero en mejorar tu silla? Está bien. Nada más explícanos. ¿Por qué es necesario mejorar la silla? ¿En qué la vas a utilizar? ¿Cuánto va a costar pagar esa mejora? Y déjame, fíjense lo más importante, déjame comparo cuánto estás gastando en mejorar tu silla contra cuánto está gastando tu compañero y tu vecino. Y así los 32 estados de la República Mexicana iban a generar información que podía comparar entre sí, generar data análisis y reducir los costes de financiamiento. Pero ¿cómo es posible que al estado de Sinaloa le presten una tasa de interés del 15% y al estado de Jalisco le presten una tasa de interés del 20%? Pues ¿quién está prestando el dinero más caro y por qué lo estás tomando de ahí? ¿Sí? Ahora, con esta ley de disciplina financiera, el gobierno federal, las finanzas públicas del gobierno federal entraron como aval de los estados. ¿Qué diferente es? Imagínense que yo les dijera a ustedes, ¿qué diferente sería que yo le dijera a una persona que estuviera ahí sentada, oye, te voy a prestar dinero y voy a creer en ti, va a ser tu confianza? A que yo dijera, te voy a prestar dinero y si no me pagas, la Uniconfacauca se va a hacer cargo. El aval genera certeza y disminuye los riesgos. Y a menor riesgo, menor rentabilidad. A menor riesgo de impago, pues una tasa más baja. Entonces, tras 7 años de la implementación, la ley de disciplina financiera demostró que ha generado una mejora dentro de la gestión de las finanzas públicas en México. Ojo, y esto es importante, no quiere decir que hayamos resuelto el problema, pero el problema ha disminuido, está observado y está generando información que constantemente las personas pueden ver. ¿Qué diferente actúa una persona cuando la ven que cuando no la ven?
Qué diferente que yo les diga a ustedes, váyanse a un cuartito y allá modifiquen la silla y ya de regreso me dicen cuánto les costó y aquí les pago, a que yo me quede así viéndolos, a ver en qué gastan el dinero de cada mejora de esa silla. Estoy tratando de hacer un símil entre el gobierno y este tema de las sillas en este ejercicio para que todos podamos entender cómo es que la deuda pública se gestiona y cómo esta ley de disciplina financiera al día de hoy tiene un objetivo prioritario en el artículo número 1 que dice establece los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera a la que todas las entidades federativas y los municipios tienen que enmarcarse, así como los entes públicos de estos. ¿Para qué? Para que las finanzas públicas se vayan sosteniendo. O sea, no nada más vamos a revisar a Popayán, no nada más vamos a revisar al Cauca, vamos a revisar las cajas de compensación, que me parece que se llaman así, para ver de qué manera ellas también se están endeudando, porque al final siguen siendo responsabilidad del Estado. ¿Sí? Platico desde el desconocimiento, ojalá vaya haciendo sentido justamente esto que estamos comentando, para entrar a los 5 ejes que tiene esta ley de disciplina financiera. La ley de disciplina financiera, 1, promueve la responsabilidad hacendaria. Maestro Giovanni, ojalá me permita hacerles un examen aquí a los estudiantes y si no lo pasan no les damos constancia. ¿Ah? No se crean. Entonces, vamos a promover la responsabilidad hacendaria a través de 2, un sistema de alertas que evalúe un nivel de endeudamiento en los estados, los municipios y todos aquellos entes públicos estatales. Si ustedes ahorita les llega un DM en Instagram, se dan cuenta porque les llega una alerta. Entonces, mucho más rápido se dan cuenta de que les llega un DM porque les llega una alerta a que si ustedes no tuvieran alertas y se tuvieran que estar metiendo al Instagram a ver si les llega un DM. Lo mismo pasaba con la deuda pública en los estados. Si no había una alerta, los observatorios, las personas, los gobiernos, los aparatos de coordinación fiscal que tenemos en México, como entes públicos de Auditoría Superior de la Federación, tenían que estarse metiendo a revisar la cuenta pública, a ver ese ejercicio, y ahora no. Ahora se ha creado un sistema de alertas que evalúa el nivel de endeudamiento y lo mete de un KPI, estos Key Performance Indicator o indicadores claves de gestión, rojo, amarillo o verde. Rojo, aguas, estás en crisis, amarillo, en observación y verde, muy bien, despreocúpate. Lo mismo con respecto a la deuda pública en un estado o municipio. 3, las reglas de contratación de la deuda. Les decía, la deuda no es mala. Malo es que se ejerza sin un control, que se ejerza sin una previsión, sin un objetivo, para garantizar que se contraten obligaciones con las mejores condiciones de mercado, el menor costo financiero y un ejercicio transparente durante la contratación. 4, un registro público único. Toda la deuda pública de cada estado y municipio en un solo registro que me permita tener centralizada esa información para analizarla, para observarla, para regularla. Y así todos lo estaban viendo. ¿Sí? Fíjense cómo esto pareciera empezar a tener coyunturas políticas, porque el político que llegaba, del partido que fuera, veía, se endeudaba y sabía que al que llegaba, al siguiente que iba a pagar, pues a lo mejor no era de su partido político, pues hay que la bomba le truene a él. Y cuando llegaba, entonces se hacía este enorme ciclo. Ahora con estos observatorios, con estas reglas y este registro público único, en el momento en que el político se endeuda, sabemos todos de qué partido político es y empezamos a generar perspectivas de endeudamiento de los estados que afectan la visión política que tiene un gobernador o un gobierno o un aparato legislativo. Entonces los ciudadanos podemos estar mucho más despiertos. Y la quinta, lo que les decía, el tema del aval o una deuda estatal garantizada. Es decir, que el gobierno federal a los estados y municipios les analice la tasa de interés, le revise cuáles son los avales que tiene y busque generar certezas en los prestadores o acreedores para que la deuda baje el costo. Sí, entro a los primeros 3, nada más de estos 5, los primeros 3 que son, 1, las reglas de disciplina. Pues el artículo te decía, entre este aparato de ingresos y egresos, tú no puedes reconocer un déficit. O sea, cuando tú hagas la planeación del presupuesto del Estado, tienes que basarte en objetivos, en parámetros cuantificables, y en indicadores de desempeño que vayan congruentes a un plan estatal de desarrollo y a un programa específico derivado de al menos 1, objetivos anuales, estrategias, metas. 2, proyecciones financieras a 5 años. 3, un análisis de riesgo. 4, resultados anteriores. 5, un estudio actuarial. Temas de control interno, que en la especialización en costos, dicho sea de paso,
platicamos con respecto de una frase máxima del control interno que aplica aquí. Lo que no se puede medir, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces, este estudio o estos resultados y este análisis de riesgo permitía primero observar, luego controlar, luego mejorar y luego evaluar. ¿Sí? Y en este presupuesto que me pongas un estudio actuarial, no nada más tu estado, no nada más tu gobierno va a generar los presupuestos, sino vamos a utilizar terceros que evalúen lo que tú estás diciendo para por lo menos, si lo dice en la ley, que revisemos el sistema de pensiones del estado. ¿Sí? Entonces, esto cuando el balance sea positivo, o sea, cuando tú reconozcas que vas a tener más ingresos que egresos, cuando tú reconozcas o busques que el Estado tenga un balance negativo, acuérdense, cuando es positivo se llama superávit, cuando es negativo se llama déficit. Cuando tú digas que vas a tener más gastos que ingresos, pues me tienes que explicar que sea por una de las tres principales razones o únicas razones que lo permiten. Yo te voy a permitir a ti, Estado, que gastes más de lo que ganas o que gastes más de lo que te ingresa cuando, uno, el PIB del país sea negativo. Si estamos en una situación de crisis como país, adelante, toma decisiones, endeúdate, genera previsiones para que el bienestar llegue a los ciudadanos. Dos, hay un desastre natural. En Acapulco, el año pasado golpeó un huracán fortísimo que tuvo en complicaciones serias dentro del estado y que naturalmente nadie tenía previsto un fondo de compensaciones tan grande contra desastres naturales como para los estragos que hubo en alumbrado, en agua, en luz, en hospitales, en los servicios que da el Estado. Entonces, bueno, adelante, puedes tener un déficit, endeúdate, ¿sí? Es un desastre natural. O tres, haya una inversión para recaudar o crecer en un futuro. O sea, que a valor presente neto te traigas que vas a tener un crecimiento dentro del Estado. El segundo punto, que era el sistema de alertas, te decía, habrá tres indicadores clave para revisar que la deuda sea sostenible. ¿Cuáles son estas habilidades clave o cuál es esta estabilidad que nosotros vamos a empezar a tener? Uno, revisar que las obligaciones con respecto a la proporción de los ingresos sean suficientes o sean sostenibles. Dicho en otro sentido, buscar que la deuda pública sea sostenible, que de forma trimestral se emitan alertas para revisar cuál estado o municipio está gastando más de lo que está ingresando. Dos, ¿cuál es el costo financiero de la deuda? O sea, los servicios de deuda o de obligaciones como proporción de los ingresos. ¿Cuál es tu capacidad de pago? ¿Cuánto gasta cada estado para hacerle frente a su endeudamiento? Tres, las obligaciones de corto plazo. Pues no vayamos a caer en un estado de inquiebra. Yo había escuchado que Popayán está en una crisis severa con respecto a las finanzas. Entonces vayamos revisando la cuenta pública para ver cómo el Estado va a tener endeudamientos que vayan más allá de sus capacidades de pago. O a ver, díganme, muchachos, ¿quién de ustedes gasta más de lo que gana? No, si habrá alguno, ¿verdad? Se me hace que fue una mala pregunta. Bueno, pues estas previsiones de la deuda permitirán que los ingresos de libre disposición o el espacio fiscal que explicábamos antes sea analizado y sea estudiado. Y así se ve. Estará verde, amarillo o rojo cuando todo vaya muy bien y el indicador sea sostenible en términos del endeudamiento. Amarillo cuando el indicador se empiece a meter en un tema de reestructuración o de observación. O rojo cuando tengamos un endeudamiento elevado o cantidades de deuda que vayan más allá de la previsión posible que permite analizarse a través del Estado. Y tres, generar reglas de contratación de deuda que en la ley tú me digas, a través de este marco regulatorio que nos va a meter a todos en cintura, cómo la contratación de deuda por parte de los entes públicos se va a llevar a cabo siguiendo consideraciones de, uno, las mejores condiciones de mercado. Dos, que haya alguien que lo revise. En caso de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es un organismo desconcentrado de nuestro sistema bancario, pues que nos eche una revisada, que sirva para emitir recomendaciones, hacer una comparación de ofertas disponibles, buscando el costo financiero más bajo, incluyendo comisiones, disminuyendo los gastos, bajando los accesorios, y si lo vas a contratar a través de un mercado bursátil, que no sea de renta variable, que no sean acciones, que no sean forwards, que no sean derivados, sino que busquemos
quién va a ser el emisor más confiable para la colocación de esta deuda pública. Y una vez que estén celebrados los instrumentos, pues los vayamos revisando, estén centralizados, esté información detallada con respecto de forma trimestral el indicador y la cuenta pública, que tenga, fíjense nomás, importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios. Ah, vas a arreglar la silla que en la que estás sentado, déjame nada más revisar que todo lo que me estás poniendo tenga los lineamientos necesarios y estén basados bajo un mismo marco regulatorio para compararte ahí con todos los compañeros. Fíjense, con esta frase, la contratación de deuda debe realizarse de manera transparente, buscando mejores condiciones del mercado y cumpliendo con una normatividad vigente para garantizar la sostenibilidad financiera de un ente público. En México eso ha hecho que, uno, se reduzcan las tasas en términos del crecimiento de la deuda. Si la deuda pública estaba creciendo un 10%, se ha reducido a un 5% anual. Dos, hemos mejorado la calificación crediticia. Después de la aplicación de esta ley, cerca de 15 estados mejoraron la calificación y una mejora de la calificación refleja una mejor percepción del riesgo y un manejo más responsable de las finanzas. Tres, han disminuido los costos de financiamiento. Si yo mejoré la calidad crediticia, también reduzco los costos de la deuda hasta en un 20% con respecto a las tasas previas. Cuatro, pues he incrementado la transparencia. El 100% de los estados, municipios y entes públicos registran su deuda pública dentro de este registro público único y nos permiten darnos cuenta de hacia dónde estamos caminando. ¿Por qué todo esto es importante? Y con esto cierro. Pues porque en Colombia, el Banco de la República, con base en información de la DANE, te dice que sobre el Producto Interno Bruto, su tasa de crecimiento en términos de la deuda pública externa y la deuda privada externa ha ido creciendo a través de los años, en los últimos 13 años. Entonces, la deuda pública a lo mejor no es un problema nada más de México. Habrá que analizar cómo la región dentro de Latinoamérica puede generar preceptos de control de deuda que permitan que a través de un análisis financiero, a través de un análisis de la deuda pública y reglas de operación claras, metamos en cintura cuáles son las gestiones necesarias y a los estados y aquellos gobernadores que luego quieren andar arreglando la silla nada más por nomás. No sé si con esto, atendiendo mucho al tiempo que se me permitió para esta exposición, podamos pasar a la parte de dudas, preguntas y opiniones, o si hubiera en alguna ocasión algunos cuestionamientos que pudiéramos ir reflejando, maestro Giovanni, maestro Alberto, compañeros ahí del equipo. Ahí sí sigo conectado, no vaya a ser que yo me quede aquí hablando solo, ¿verdad? No, aquí estamos, tranquilo. Muchas gracias, a la orden. Bueno, en este momento abrimos el espacio para las dudas, preguntas, opiniones. Persona que quiera participar, por favor, levantar la mano y yo me acerco con el micrófono. Si tienen alguna inquietud. Bueno, buenas noches. Bueno, yo tenía era como una pregunta, ¿no? Revisándomelo desde un punto de vista un poco, digamos, desde otra perspectiva, sí, podríamos hacer un control de deuda, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos como matizar un poco también todo este tema de parte de, digamos, como la cultura social en sí, ¿no? Porque pues ahí es donde yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, los cabildos indígenas, que culturalmente no están tan familiarizados con contabilidad, administración y demás. Y entonces también ahí vemos muchos casos donde el control de deuda es pues horrible realmente y donde pues hay que hacer realmente demasiadas maniobras para poder como poder mantener, digamos, sobre todo un cabildo indígena. Entonces, pero la mayor cuestión o el mayor reto que, por ejemplo, yo me he encontrado ha sido de que no hay una cultura social contable o administrativa ya. Y entonces eso termina por, digamos, frenando mucho el proceso e incluso los avances que haces se pierden casi inmediatamente el otro año porque pues cambian las autoridades, cambian las cosas e inmediatamente se pierde. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar esa parte de ese matiz cultural o qué podríamos generar
para que ese control de deuda que intentamos hacer se mantenga? Sí, mira, ¿cuál es el nombre de la persona que preguntó? José Ricardo. José Ricardo. Mira, José Ricardo, la pregunta que haces es muy interesante y te la contesto con otra pregunta. ¿A quién nos gusta que nos estén revisando y que nos estén diciendo qué hacer? ¿A quién nos gusta que nos digan de qué manera tenemos que actuar dentro del gobierno? En México tuvimos un problema muy serio al inicio, porque ningún gobernador, ningún estado, ningún municipio estaba de acuerdo en que le estuvieran revisando la cuenta pública. Imagínate al primero que le tocó, al primero que ya no se pudo endeudar. Bueno, entonces esta ley de responsabilidad hacendaria y disciplina hacendaria es un bien mayor que el gobierno federal ha impuesto a los estados. Para responder tu pregunta concretamente, la educación financiera nace también a través de los beneficios. Imagínate esta comparativa. Ahorita esas comunidades indígenas que tú dices, no sé si algunas ya estén endeudadas, valdrá la pena revisarla. ¿Cuánto pagan al año estas comunidades de puros intereses? Y traducir esos intereses que nacen de la deuda pública en bienestar para la sociedad a través de infraestructura. La deuda pública de Jalisco al año equivale más o menos a lo que se está cobrando por el tramo, este tramo de una megavía de Popayán, La Palma, me parece que Palmira, creo que se llama. Entonces, la manera en la que tú puedes visualizar o vislumbrar con los números, interpretando esta problemática, va a poder convencer a las personas de qué es lo mejor y viendo cómo los manejos anteriores han generado pues que lo que se pagaba de intereses en el 2010 sea mucho menor a lo que se paga de intereses en el 2023. Sí, lo estoy diciendo desde un análisis general. Ojo, habrá que ver mucho más allá con respecto de cuáles son las tasas pactadas en cada año. Pero pues si en el 2010 es casi la mitad de lo que había en el 2023, pues seguramente los intereses también son más altos. Imagínate que la deuda fuera cero y que los intereses fueran utilizados para el bienestar de las personas. Ojo, y esto es importante, no les estoy diciendo que la deuda sea mala, ni les estoy diciendo que en México hayamos resuelto el problema, pero esto ha generado una serie de organismos que están visualizando siempre las decisiones del gobierno y que en cuanto se toma una decisión, actuamos de forma proactiva, no nos esperamos a que el gobernador en turno se vaya y deje un problema, sino que buscamos en la rendición de cuentas la transparencia y fíjense lo que les decía, de forma trimestral, la promoción de 3 indicadores. Entonces, esas comunidades indígenas que tú mencionas, sería cuestión de analizar muy bien el caso para decirles, esto están pagando por interés y este interés se pudiera traducir en un dinero extra para el cual no tienen que ni aumentar la recaudación ni disminuir el gasto, simplemente optimizar una gestión hacendaria responsable. Y si no quieren participar, pues bueno, buscar el bien mayor. ¿Sí? Que nos vayamos metiendo en cintura a través de los entes de control que existen en Colombia, pedirle a la Contraloría, pedirle a la Secretaría responsable al Ministerio de Finanzas que busque estas acciones y desde su trinchera como estudiantes, pues buscar cómo estos eventos de internacionalización, estos eventos y estos congresos, que la verdad yo felicito a la Uniconfa Cauca, generan la visualización de diferentes perspectivas, que sepan que lo que se está haciendo en Colombia no es lo único que se está haciendo en Latinoamérica. Está el caso de México, está el caso de Chile, está el caso de Argentina, está el caso de Venezuela, que nos pueden dar una visión clara de cómo es que los países van tomando decisiones y cuáles son las consecuencias de estas decisiones. No sé si te contesté, José Ricardo. Sí, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Hubiera alguna otra pregunta o duda? Si alguien más tiene una inquietud, por favor, levantar la mano. Bueno, entonces damos por entendido que tienen todos los aspectos claros y muchas gracias, profesor Eduardo, por su ponencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación de nuevo a la Uniconfa Cauca, a la sede de Santander y al maestro Giovanni Villalba por hacer esto posible. Estoy a sus órdenes, muy agradecido siempre y les esperamos en México. Gracias a todos, éxito en este evento. Felicidades. Bueno, queremos agradecer especialmente a nuestros dos ponentes del día de hoy que vienen hasta acá